El Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo me voy. Sin embargo, nadie me pregunta: ¿a dónde vas? Sino que por haberles dicho esto, su corazón se ha llenado de tristeza. Pero es la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. Y si me voy, se los enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo, con un pecado, con una justicia y con una condena. Con un pecado porque no han creído en mí, con una justicia porque debo volver al Padre, y con una condena porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, nuestros pecados todos sean perdonados. Amén. Escuchamos la proclamación de la primera lectura de los Hechos. A ver, este libro nos cuenta hoy, recordemos bien, cómo en esa ciudad se amotinan la plebe y los magistrados contra Pablo y Silas. A ver, ¿por qué se sublevan y les dan una paliza? Lo hacen porque anuncian el nombre de Jesús resucitado. Y como ellos manejaban sus intereses, esto no les convenía. El Evangelio abre los ojos, porque el Evangelio es verdad y se hace luz en el corazón del hombre. El Evangelio rompe cadenas, destruye ataduras. El Evangelio libera. Y el Evangelio produce en el corazón del hombre, como ya lo veremos, el don más grande, que es la fe, porque da al hombre la salvación en Cristo resucitado. En todo caso, Pablo y Silas van a parar a la cárcel. Y en la cárcel es que ellos dan testimonio también, no solamente a la orilla del río, como ayer, sino también en la cárcel. Entonces los sujetan, cierran las puertas
Pablo y Silas bendicen, ellos no maldicen. Se alegran, ellos no están tristes. Dan gracias a Dios, no se echan a morir por eso. Cantan salmos, alaban al Señor. Y el carcelero va escuchando todo esto y se va llenando de extrañeza, como unos reclusos, después de que son desnudados, molidos a palos, sujetos y encarcelados, están en esta situación de alabanza, de gozo. Bueno, alguna vez San Pablo dijo, nada nos puede separar del amor de Dios, ni siquiera la persecución, tampoco la muerte, ninguna situación pesada, difícil. La alabanza tiene poder liberador. Viene la gracia del Espíritu, abre las puertas cerradas, y ellos quedan en libertad, pero permanecen allí. No salen, están ahí y continúan en alabanza. Ese es el testimonio. El gozo en el sufrimiento, la libertad en la esclavitud, la luz en la oscuridad, el anuncio en la persecución. Ese es el testimonio. Sin perder nada de lo que el Señor les había dado ya. El carcelero, viendo esta situación, quiere suicidarse para no comprometerse con las autoridades. Y Pablo le grita desde adentro, aquí estamos, no nos hemos ido, no te hagas daño alguno. Él, dudando de todo eso y confundido, pues pide una lámpara y se mete a la celda y no tiene más remedio que doblar rodilla, postrarse, no ante Pablo y Silas, pero sí ante la obra del Señor. ¿Cómo puede ser esto? ¿Y quién les ha abierto las puertas? ¿Esto qué es? En todo caso, el carcelero recibe la gracia de Dios por el testimonio de Pablo y Silas. Él pregunta, ¿y yo entonces qué tengo que hacer? Bueno, Pablo y Silas le responden, tienes que creer, tienes que bautizarse, pero no solamente bautizarse usted, sino usted con toda la familia, porque su familia debe ser evangelizada con su testimonio, con su palabra y con su fe. Y lo lleva a la casa, y después de acogerse a la palabra, se bautiza con toda la familia. Así era, así tiene que ser, tiene que seguir siendo, ¿no? Sino en un hogar, en una familia, ¿para qué entonces se cree? Si esa fe no trasciende a lo de casa y los mueve también a la fe. Les ofrece después un banquete y empieza un camino, el carcelero con su familia, de fe, y también ellos se van agregando al número de los convertidos y de los creyentes. Entonces miremos, uno con todas las situaciones de vida que se le van presentando, desde todas las vivencias que uno va teniendo,
desde las cosas que a uno le pasan, le suceden, uno tiene que dar el testimonio de Jesucristo resucitado. Pablo y Silas dan testimonio con ese encarcelamiento duro. Un testimonio tal que lleva a la conversión al carcelero. Y el carcelero compromete a su familia, a su vez con su fe la evangeliza. Y todos llegan entonces a las aguas bautismales y siguen un camino de conversión. Entonces no solamente los responsables, los pastores tenemos ese compromiso de llevar a la fe, sino también el convertido, el miembro de casa que tiene una mayor fe, una convicción clara del Evangelio, una certeza de Cristo resucitado, debe hacer un trabajo de evangelización con su familia, también con sus vecinos. Pero alguien cree, pero como su fe no es fuerte, ni siquiera a los suyos se evangeliza, ni siquiera a su alrededor. No, uno tiene que fortalecerse en la fe y, fortalecido en la fe, comprometerse en la evangelización, empezando por los de casa, como el carcelero. Recordemos entonces que todos tenemos ese grave compromiso con la fuerza del Espíritu Santo, que deja convicto al mundo, nos enseña Jesús en el Evangelio de San Juan, el Paráclito, el Espíritu de la verdad. Con un pecado porque se cierran a la fe. Con una justicia porque, habiendo llevado a la consumación la misión, debo volver al Padre. Y con una condena porque el príncipe de este mundo está condenado, está vencido. Por eso tenemos que vivir sin temores, vivir sin miedos. El espíritu del mal es un ángel caído. Entonces usted puede levantarse y vivir libremente su fe, acogerse al Evangelio. Necesitamos es orar. Necesitamos es fortalecer la fe. Necesitamos es lanzarse al mundo con el Evangelio en la mano. Necesitamos es seguir luchando. La palabra es una maravillosa espada para azotar al enemigo, para vencer los temores y para seguir con fuerza anunciando a aquel que vive entre nosotros, Jesucristo nuestro Señor.